Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en otra emisión de La Delgada Línea, como cada jueves, para platicar y entrevistar a nuestros invitados con temas que están ahorita en el momento, en la discusión o en el debate en Campeche, y explorar otros que son también importantes para que los tengamos muy pendientes, como es el caso de hoy nuestra invitada, que ya tuve la oportunidad de platicar con ella en otra ocasión con otro tema importante. Eslovenia Gutiérrez Valle es la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche. Eslovenia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Vicky. Un placer aquí poder acompañarles y compartir un poco de información. Bueno, la otra vez platicamos sobre un protocolo, ¿te acuerdas? Un protocolo para prevenir y evitar todas estas situaciones de acoso sexual. Acoso y hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual, que ustedes tenían ahí un protocolo que se estaba dando a conocer, que se estaba difundiendo todo el gobierno del Estado, por un tema muy sensible. No sé si quisieras darnos, primero que entramos a estos temas que traes hoy, pero no sé si quisieras platicarnos un poco de esta situación. Ya hace un año que abordamos esto. Pues ¿cómo han avanzado? ¿Qué han logrado? ¿Cómo sientes que esto ha permeado este protocolo para prevenir y erradicar todas estas prácticas de acoso y hostigamiento sexual? Detectaron varios casos, previnieron varios casos, los atendieron. Si te parece, antes de entrarle a los temas hoy trae temas importantes también que tienen que ver con derechos humanos y con migrantes, que esta es una situación muy... en últimas fechas hemos tenido muchas noticias de una gran cantidad de migrantes que atraviesan por Campeche, que se menciona en la mesa de seguridad, por ejemplo, ¿no?, por parte de migración. Vamos a hablar de eso, pero no sé si quisieras comentarnos algo de la anterior vez que platicamos. ¿Cómo está esta situación y este protocolo? ¿Ha sido atendido? ¿Les ha dado resultados? Coméntanos. Sí, mira, fíjate que el tema del protocolo para la prevención del acoso y hostigamiento sexual, ese documento lo publicamos, se publicó, es un documento que salió en coordinación con Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Inclusión y toda la Mujer. Este documento se publicó en diciembre de 2022, el año pasado, ¿no? El año pasado. Bueno, a raíz de que se publique el protocolo, se hizo un pronunciamiento por cada una de las entidades, que conforman el gobierno del Estado, cada secretaría o cada dependencia del Estado. Y es un pronunciamiento hecho por cada uno de los titulares, en nuestro caso por parte del secretario de Gobierno, José Aníbal Ostoa, hacia un total rechazo a este tipo de conductas. ¿Y qué es lo que se busca a través del protocolo? Pues justamente es el prevenir este tipo de acciones, ¿no?, dentro de la administración pública, y por supuesto también evitar o prevenir que alguna persona usuaria de algún servicio público que se acerque a cualquier instancia de gobierno pueda sufrir el tipo de acoso o hostigamiento, ¿no? Sí. Y pues bien, este tipo de documentos, ¿qué nos ha permitido? De entrada, en lo particular, como titular del área de derechos humanos, como bien mencionabas, de Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, nos dimos a la tarea de generar como herramienta de prevención y para difundir también el documento, generamos un programa en particular en el tema de prevención, atención y reacción de violencia en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, en coordinación con Secretaría de Inclusión, la Secretaría de Gobierno y toda la Mujer, generamos este programa de capacitación para todo el año. Entonces, en este programa hemos generado de manera mensual una capacitación en particular enfocados a estos temas. ¿Para qué? Para que el servidor público conozca. De hecho, arrancamos con el contenido del protocolo, qué es lo que conlleva, que también el servidor público o en general puede identificar este tipo de conductas. Porque, ¿qué pasa? Que a lo mejor uno puede estar recibiendo algún tipo de conductas que a lo mejor las normalizamos
y no sepamos que estamos victimizando a alguien o que inclusive podemos ser víctimas nosotros de este tipo de acoso, de hostigamiento, ¿no? Entonces, para Porque tratar esto va de sobre evitarlo, las acciones, sobre el lenguaje también, sobre la claro, manera en que estamos en una interacción, ¿no? Como dices, probablemente no lo logremos identificar o no sé, hay casos en los que no se logra identificar, pero hay rasgos, hay elementos de esto, ¿no? claro, porque de hecho no solamente es un tocamiento, puede ser un comentario, puede ser alguna seña a través de una imagen, de algún mensaje, ahorita con el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esos detalles a la hora de cómo interactuamos entre compañeros de trabajo y también cómo atendemos a la ciudadanía, ¿no? Y pues ¿Sientes justamente, que se ha permeado bien sí, la verdad que estos sí. En el caso protocolos, como este documento? sí, sí, porque por ejemplo cada secretaría, cada Sí. dependencia tiene, digamos, al interior su mecanismo. Entonces ya el protocolo nos pone una ruta a seguir en caso de que se lleguen a reportar o denunciar actos de acoso o hostigamiento sexual. Y por ejemplo, en el caso particular, Secretaría de Gobierno, que soy la encargada de la Unidad de Igualdad Sustantiva, pues no hemos todavía recibido algún tipo de reporte, de queja de alguien que se pueda acercar, porque de hecho hemos dado difusión, números de contacto, correos electrónicos, independientemente de mi oficina, pues también está el Comité de Ética, y por supuesto la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Que también es donde la gente también se puede acercar a ese tipo de reportes. Pero hasta el día de hoy no hemos recibido algún reporte, al menos no hay, estadísticamente no tenemos nada todavía registrado, ¿no? Eso no quita que ahorita aprovechando el espacio, aprovechemos a decirle a cualquier persona en general, ¿no? De que si se sientan que han sido víctimas de este tipo de actos, se pueden hacerlo con una servidora o en la Contraloría o inclusive en el Comité de Ética de la Secretaría de Gobierno para poder reportarlo y créanme que se activa el mecanismo. Claro, sí, porque eso es muy importante, ¿no? O sea, ustedes están en una responsabilidad como servidores públicos y la gente acude a estas oficinas pues en la búsqueda de obtener un servicio, un apoyo, un beneficio, a realizar un trámite, y bueno, no tiene que ser un espacio donde se violente de esta manera a nadie, ¿no? Entonces sí es importante porque son temas que allá han estado. Bueno, y ahora sí, en la conversación antes de entrar al aire, me platicaba Eslovenia, traen un programa de derechos humanos y dentro de la dependencia, obviamente, donde está ella, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, tiene este programa estatal, el programa estatal de derechos humanos. Y bueno, ¿cómo van vinculando este tema de los derechos humanos en la administración eslovena? Porque hoy sí tenemos algunas puntualizaciones no muy claras, o mejor dicho, hay algunas cosas que sí es necesario aclarar y esclarecer en cuanto a esta visión de los derechos humanos a nivel estatal, a nivel del ente gubernamental también. ¿Cómo están trabajando este tema de derechos humanos? ¿Ustedes con qué otras dependencias? ¿Hacia dónde están focalizando este programa estatal de derechos humanos? Coméntanos también sobre esto. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría primero hacer énfasis respecto del antecedente, porque todavía hay mucha gente que se cuestiona que por qué hacemos ese tipo de programas de derechos humanos, ¿no? En lo particular, aquí a tu servidora, sería el segundo ejercicio que hago yo generando un programa estatal en materia de derechos humanos. El programa de derechos humanos deviene o es en cumplimiento de los compromisos internacionales. México ha suscrito tratados internacionales, como la declaración, el Pacto de Viena, que hicieron en el 93, perdón. Y México, bueno, a raíz de las reformas que tenemos en materia constitucional en junio del 2011, pues sabemos que ya los tratados internacionales son fuente de derecho y además son obligatorios en nuestro país, ¿no? Entonces, la suscripción de ese documento, de ese pacto, contrae al Estado que lo suscribe un compromiso para generar guías, rutas, planes de trabajo para fortalecer, para promover derechos humanos. Entonces, México ha generado ya con tiempo atrás ese tipo de documento. En el caso de Campeche, aquí te digo que a través de esta dirección logramos sacar el primer documento que fue en el octubre del 2018 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Y este documento es una herramienta, es una guía que ayuda a la administración estatal, que ayuda al servidor público, qué ruta tiene que seguir, de qué tiene que hacer y qué no hacer para no violentar derechos humanos.
En el caso en particular de esta administración encabezada por la gobernadora de Sansores y con la instrucción de nuestro secretario de Gobierno, profesor Aníbal Ostoa, pues desde el año pasado, desde el 2022, venimos trabajando con Secretaría de Gobernación, directamente de la Dirección de Política Pública, la Dirección General de Derechos Humanos de Secretaría de Gobernación, con quien tenemos el soporte técnico para elaborar el documento. Entonces, el año pasado logramos instalar un equipo de trabajo que está conformado por diferentes secretarías y dependencias. Tenemos, por ejemplo, en el equipo que conformamos y que encabeza Secretaría de Gobierno, que somos los responsables del liderazgo y de hacer la compilación del documento. Tenemos, por ejemplo, a Secretaría de Inclusión, Secretaría de Salud, tenemos a Secretaría de Protección Ciudadana, Secretaría de Educación, Fiscalía, tenemos, por ejemplo, inclusive a Obras Públicas, a Secretaría de Medio Ambiente e inclusive a la Secretaría, digamos, de Planeación, porque es parte que va, digamos, como que va a ser el último eslabón en el documento, ¿no? Entonces, este documento, digamos que hace una serie de compilación de diferentes temáticas. Por ejemplo, en el caso de Secretaría de Gobierno, encabezamos temas, por ejemplo, yo que lo que me enfoco es a violaciones de derechos humanos, el tema de recomendaciones, el tema, por ejemplo, de migración, el tema de violencia, violencia contra mujeres y niños o violencia en general aquí en el Estado, el tema de la alerta de violencia de género. Por ejemplo, en Secretaría de Gobierno, que también trabajamos el tema de los cerezos, también tocamos dentro de ese documento lo que es el tema de la reinserción social. Trabajamos, por ejemplo, temas como trabajo, porque también tenemos la Subsecretaría del Trabajo y es un tema que a veces Secretaría de Gobierno. El tema de niñas y adolescentes, porque también tenemos a CIPINA, como también un organismo que forma parte de Secretaría de Gobierno. Un tema tan importante como es el tema de los defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Por qué? Porque también formamos parte, en lo particular soy el enlace del Estado con el Mecanismo Nacional y también contemplamos ese tema ya en este programa, ¿no? La desaparición forzada, también tenemos la Comisión Local de Búsqueda aquí en Secretaría de Gobierno, y lo que te comentaba de igualdad sustantiva. Por ejemplo, en el tema de Secretaría de Salud, lógicamente lo que abarca el sector salud en el Estado. Entonces, todos estos temas que te estoy platicando y que según el sector, por ejemplo, educación, salud, medio ambiente, obras públicas con el tema, por ejemplo, de la movilidad, de carreteras, medio ambiente, por ejemplo, el tema del agua. Hoy estamos incluyendo varias temáticas que no se incluyeron en el ejercicio de la administración pasada. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a arrancar con este tipo de programas, lo recomendable que siempre hace Secretaría de Gobernación, que digamos que es el eje rector a nivel nacional, ¿qué te recomienda? Cuando es tu primer programa, comienza con tus problemas básicos. Entonces, el ejercicio pasado yo comencé, por ejemplo, con el tema de violaciones de derechos humanos, trabajamos, por ejemplo, el tema de educación, trabajamos el tema de salud y lo más básico, que es procuración, seguridad pública, ¿no? Pero ahorita quisimos hacer un programa, digamos, en lo personal, más ambicioso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay temas que hay que tocar de fondo, como el tema, por ejemplo, del medio ambiente, que ahorita tenemos el derecho a la salud, abarca también el derecho a tener un medio ambiente ecológicamente equilibrado, ¿no? Sano y equilibrado. El tema, por ejemplo, de la infraestructura, en el tema, por ejemplo, de las carreteras, el derecho a la movilidad. Y te preguntarás tú, ¿por qué tiene que ver eso con derechos humanos? Pues todo. Porque, por ejemplo, cuando no tienes una calle, una carretera debidamente en funcionamiento, por ejemplo, tú vas en tu vehículo, es en bicicleta o caminando, de repente hay baches, está encharcado, llueve, se vuelve un desastre, por ejemplo, la vialidad, ¿no? Y eso te puede traer una afectación para ir a tu trabajo, para llegar a la escuela, una emergencia médica. O sea, la afectación de un derecho viene a afectar otros derechos, como te pongo este ejemplo, ¿no? Entonces, eso ahorita, por ejemplo, pues lógicamente con la autorización del secretario de Gobierno, pues logré generar todo este equipo de trabajo. Te repito, está conformado por diferentes secretarios y dependencias y lo instalamos en marzo del año pasado. Al día de hoy ya tenemos, por ejemplo, ya conformado lo que es el diagnóstico. Cada secretaría logró sacar sus problemáticas, que son las que vamos, digamos, a abordar una vez que generemos lo que son las estrategias, las líneas de acción, para poder ir, digamos, dando solución a las problemáticas, ¿no? Uh-huh. Y aquí también lo relevante es que, por ejemplo, con el soporte técnico que tenemos en Secretaría de Gobernación, hoy sí que refiero a nivel nacional, en febrero vinieron a darnos un curso de capacitación, hoy sí que a darnos el AEIOU de cómo hacer un programa.
Y la verdad que vamos en muy buena línea y no solamente contamos con el apoyo de Secretaría de Gobernación, sino que como también nos metimos en el tema de inmigración, que es también la parte que a mí me toca porque tengo a mi cargo la Unidad de Atención al Migrante del Estado, aquí del Poder Ejecutivo, pues me fui un poquito más allá buscando ayuda no solamente de Secretaría de Gobernación y de sus oficinas a nivel nacional, sino que también contamos al día de hoy con el soporte de la ONU, por ejemplo, con el apoyo de lo que es la Organización Internacional para las Migraciones, inclusive de la propia ACNUR, que es la Oficina del Comisionado para los Refugiados en México, ¿no? Entonces, que nos están apoyando en el tema particular de migración para el documento. Entonces, ahorita te repito, ya contamos con un diagnóstico que ahorita ya se compartió con los que nos están apoyando técnicamente, para que una vez que nos den el visto bueno, continuemos con la etapa que sigue. Bueno, sí, sin duda es una tarea pues muy amplia, de acuerdo a lo que nos estás platicando, pero creo que sí me gustaría acotarlo, este último que mencionaste, me gustaría acotarlo en esto, no porque los otros temas no sean importantes ni sean interesantes, sino porque este tema de los migrantes, creo que ahorita lo estamos viendo mucho, ¿no? Y se está reportando mucho la cantidad de personas migrantes que están atravesando Campeche. Hace algunos meses, todavía a finales del año pasado, tuvimos una parte de una caravana, ¿no? En el 2021, a finales del 21. Perdón, finales de 2021, tuvimos una presencia importante de centroamericanos, de gente de Centroamérica, gente de todas estas nacionalidades, que aquí los vimos, ¿no? Cómo están en una situación que si es una situación de precariedad, es una situación pues donde requieren una asistencia humanitaria, ¿no? Por parte de los estados, por parte del gobierno. Y hemos estado escuchando bastante este tema de los migrantes y el paso de migrantes y lamentablemente también el tráfico de migrantes, ¿no? Es otro tema. ¿Te parece que hagamos un corte comercial y regresamos para entrar a esta parte que nos comentas sobre el tema de migración dentro de este ambicioso programa, amplio programa estatal de derechos humanos que están conformando en este trabajo dentro de esta administración? Vamos a una pausa comercial y regreso para seguir platicando con Eslovenia de este tema. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea. Eslovenia Gutiérrez Valle, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, que ya nos dio un panorama amplio, ¿no?, del programa estatal de derechos humanos que lleva en este caso, que es parte de este trabajo que están realizando, esta coordinación para implementar, primero para darle forma, ¿no?, a este documento y a toda esta guía que es el Programa Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, luego pues viene la otra parte, que es la implementación, ¿no? Que eso pues también requiere de una capacitación y requiere de una serie de pasos para poder atender todos estos temas que tienen que ver, como ya lo dijiste, con el tema de salud, con el tema de agua, con el tema de movilidad. Y bueno, es un tema muy amplio. Pero me quedo con esta parte que me mencionabas de los migrantes, con el tema de migración. Te decía, porque recientemente lo hemos escuchado mucho en Campeche, lo hemos estado apreciando bastante, desde el 2021, como bien nos especificabas, y el año pasado y este año, con mucho paso y mucho tráfico de migrantes, mucho rescate de migrantes por parte de la autoridad. Y bueno, ¿cómo están viendo este tema y qué están en este trabajo del programa que están llevando a cabo, qué están notando y qué piensan hacer? O mejor dicho, que se puede implementar pues para darle a esta gente un trato de acuerdo a la situación que están viviendo, ¿no? Que es una situación por demás complicada, los hemos visto cómo llegan. Muchos llegan en una situación pues enfermos, otros vienen perseguidos violentamente de sus países,
obviamente están buscando llegar a Estados Unidos, la gran mayoría, no muchos se piensan quedar en México ni en Campeche, algunos sí, hay casos que sí, ahorita lo sabemos, ahorita nos va a platicar Eslovenia también, pero ¿cómo está este caso, Eslovenia, de los migrantes y cómo lo están planteando dentro de este programa que están construyendo? Pues mira, algo que sí tengo que reconocerle a nuestra gobernadora, al profesor Aníbal, la verdad que es el compromiso que tienen en materia de derechos humanos y que lo han puesto como en primer lugar en el tema de agenda, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a todos los trabajos que hemos realizado hasta el día de hoy en el tema justamente de migración. Te puedo decir que yo llevo trabajando años en el tema y son estos tiempos que nos han permitido justamente visibilizar al migrante. Justamente, como bien mencionabas hace ratito, en el 2021, que fue tuvimos hoy sí que la asistencia aquí en el estado de más de 1,200 haitianos. Y en este caso que las estrategias de atención fueron coordinadas por migración, por la delegación aquí en Campeche Pero habían otras migración. nacionalidades, ¿no? No solo haitianos, habían pero la venezolanos, mayoría, cubanos, nicaragüenses. Sí, pero la mayoría eran haitianos. Aquí que los habían traído de Chiapas, ¿no? Sí, Si mal no recuerdo. Sí, de hecho aquí la aclaración va en ese sentido, porque ellos estaban en Chiapas, estaban en Tapachula. Lo que pasó, como estaban saturadas las oficinas y ellos tenían derecho a contar con una tarjeta de visa humanitaria que les permite su tránsito por México, ¿no? Ellos tenían derecho a eso. Entonces, dado que estaban saturadas las oficinas, el delegado de aquí pues da ese apoyo de servicio, y es que ellos son trasladados de Tapachula, Chiapas, a Campeche. Y aquí lo que la gente, porque entonces comienza con esa xenofobia que tenemos que reconocer que todavía persiste hasta el migrante, de que los veían y enseguida de que, ay, vienen a quedarse en Campeche, ¿no? Pero era gente que nada más venía por la tarjeta a que tienen derecho y que aquí Migración les estaba entregando. Digamos que la estadía de ellos era de 3, cuando mucho 5 días. Oye, mucha gente también, Eslovenia, perdón que te interrumpa, recibimos los comentarios en ese momento. Mucha gente quería que los tuvieran ahí como si estuvieran detenidos. Nos decían, oye, es que, ¿por qué salen a caminar? Lo llevaron por Concordia, si mal no recuerdo. Sí, ahí se ve un campo. ¿Por qué salen a caminar por acá? Son peligrosos, nos van a robar. Luego los veían en el centro y decían, oye, pero no deben estar ahí metidos. No, la verdad es que no es como que es gente que la tengas presa o encarcelada en un lugar. Bueno, en este caso tenían asistencia a autoridades migratorias, tenían vigilancia a autoridades migratorias, obviamente. Sí, claro. Ya hay que hacerlo porque ya vemos otros casos y otros incluso que han terminado en tragedias, ¿no? Cuando no hay un buen manejo de estas poblaciones migrantes, estas poblaciones que están, pues de alguna manera refugiadas acá por su condición. Pero no es un tema sencillo, ¿no? Hay que explicarle a la gente cuál es el estatus en el que están ellos, ¿no? Y que vienen buscando y que pueden recibir por parte del Estado. Claro, mira, ahorita justamente una de las tareas que me he dado, la verdad que créeme que no ha sido, no la he tenido fácil, pero por fortuna la verdad que tenemos todo el apoyo aquí de nuestros líderes, de nuestros titulares, y por supuesto que me permitió tocar puertas a nivel nacional. Así fue como llegué yo a Secretaría de Gobernación con las oficinas que están encargadas al tema de migrantes. Una de ellas es la Unidad de Política y Registro Migratorio. También estoy trabajando con la Coordinación General en el tema de municipios fronterizos. Estoy trabajando, ¿verdad?, con varias oficinas de Secretaría de Gobernación que me han permitido a mí fortalecer la política en el Estado justamente para visibilizar el tema migratorio. Y una de las tareas que me puse como meta justamente fue visibilizar los derechos de los migrantes. Entonces, 1 año y medio que yo he estado trabajando con eso, la verdad que estoy muy contenta con los resultados que voy viendo, porque justamente con la Secretaría de Gobernación hemos dado una serie de capacitaciones. O sea, no he parado con en el tema, independientemente de que sigo con los otros temas, porque hoy sí que abarcamos todo. Ahorita requerimos mucho fortalecer la política pública en el tema de migración. Entonces, hemos generado capacitación, sensibilización, difusión en redes sociales. El año pasado, con el apoyo de la ONU, de la OIM, logré poner en redes sociales una campaña estatal
para justamente difundir el tema que le asiste a una persona migrante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender? A fin de cuentas son seres humanos y aquí el contexto que abarca, digamos, a un migrante es que la gente cree que el migrante no tiene derechos, cree que el migrante es un delincuente, y el problema es que si nosotros como ciudadano público somos ignorantes en el tema, pues tenemos que documentarnos como ciudadanos públicos que somos, ¿no? Y quitarnos esas lagañas de los ojos, porque tenemos que estar actualizados con los temas. Y aquí, Sí, ¿qué o sea, pasa? decirlo claramente, cuando entran así como entraron los migrantes acá y como los vimos, y siguen llegando y siguen entrando, y aquí en esta zona que tenemos de frontera, Somos puerta en de la parte de entrada. Calakmul somos puerta de entrada, y ya hemos visto que entran en camiones y cómo entran, cómo pasan, cómo los logran rescatar, pero los está rescatando y no los tienes privados de su libertad, ni están No. detenidos, o sea, tienen una condición especial. Sí, de hecho, por eso te reitero que el migrante no es un delincuente. El migrante tiene derechos y no tiene uno por qué tenerlos encerrados. En el caso de aquí me gustaría mucho puntualizar esto. Y es lo que le hemos estado reiterando, por ejemplo, a los elementos de procuración de justicia, el tema de seguridad pública. Porque tú llegas y les preguntas, ¿el migrante es un delincuente? Para ponerlos así, para evaluarlo, ¿no? ¿El migrante es un delincuente? Y te dicen, sí. Pues, ¿qué creen? Les digo, no. Y él les explica a uno por qué. ¿Por qué? Porque el migrante en condición irregular, el migrante que no tiene documentos o no viene con los documentos en regla, está en la condición de migración irregular. Pero eso se subsana acercándose a las oficinas de inmigración para poder regularizarse, ¿no? Que a fin de cuentas, al no contar con un documento que digamos que legitime su estancia, por ejemplo, en México, es una falta administrativa, pero contra el Estado, no contra ti, contra mí, contra cualquiera o cualquier ciudadano, no es un delincuente. Entonces, eso correcto se subsana acercándose a las oficinas de inmigración. Pero como el migrante no sabe, tú no sabes que tiene derechos. Yo, ciudad pública, no sé que tiene derechos. Y como eso es lo que nuestra percepción o es lo que tenemos en la mente, le hacemos sentir a los migrantes que en realidad no tienen derechos. Y el migrante cree que no tiene derechos. Entonces, ¿qué hace? Se invisibiliza. No se acerca a pedir una ayuda, una atención médica, o a lo mejor es víctima de un delito, a denunciar. O sea, suceden muchas cosas que los hace todavía más vulnerables. Y muchas veces sí son víctimas de Claro, delitos, ¿no? claro. Y no solamente de que les roben, ¿no? Sino que hay violaciones y secuestros, y en última instancia también hay homicidios contra los migrantes. O sea, no es algo que lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que es gente que viene en una condición, pues ya entra sumamente vulnerable, ¿no? Porque tiene un estatus, digamos, irregular en el país, y pues primero tienen que resolver esa parte, sí, de su irregularidad, pero también luego el reto del Estado es garantizarles que no les pase, que no les ocurra, pues no les ocurra nada que los dañe o que afecte su integridad y sus derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas, sus garantías humanas. Es un gran reto para los estados, y es un gran problema para hacer conciencia también, porque, como lo que decías, Eslovenia, porque tenemos, si la autoridad, que debe tener conceptos más ajustados a esto que estamos platicando, le cuesta trabajo, el ciudadano común y corriente, que ya trae un condicionamiento, que ya trae un prejuicio, que puede tener un temor también, porque hay cosas que pasan alrededor, ¿no? A lo mejor una percepción de que nos generan inseguridad, etcétera, va creciendo, y ahí va agarrándose una bolita de nieve, una bola de nieve, Y va creciendo. y luego pasan cosas que evidentemente no queremos llegar ahí, que ya sabemos que han pasado en otros lugares aquí de México, donde pues hay ataques a un grupo importante de migrantes. Pues no queremos llegar a eso, ¿no? ¿Sobre esto van ustedes también? Sí, mira, fíjate que ahorita que comentas sobre el tema estamos ahorita hablando de lo que estamos viendo actualmente, de ese fenómeno de tránsito, la gente que busca, por ejemplo, llegar a Estados Unidos, ¿no? Hay que ser muy sensibles en ese aspecto, porque la gente se mueve por necesidad. La gente se mueve por hambre, la gente se mueve por cuestiones climatológicas, cuestiones de desastres naturales, por ejemplo, el caso de los haitianos, los terremotos, conflictos armados, ¿no? Que eso que hace que la gente se tenga que mover, ¿por qué? Porque quiero vivir, entonces la gente está huyendo. Pero ahorita estamos hablando, digamos, de la cuestión actual. Pero vayamos un poquito más atrás. Por ejemplo, aquí en Campeche fuimos referencia, o somos referencia a nivel nacional,
con el tema de los guatemaltecos que llegaron a Campeche en los años en 84, ¿no? Y fíjate que ahorita hemos estado realizando unas jornadas de regulación migratoria. Y esas jornadas que iniciamos en diciembre del año pasado, detectamos a muchos guatemaltecos que vinieron huyendo en su momento de la guerra. Entonces México los asiló, México los recibió. Y algunos lograron conseguir ya con el tiempo su carta de naturalización, ya están naturalizados mexicanos. Pero mucha gente no logró acercarse, no logró realizar esa parte de la trimetología para conseguir ya digamos esa estancia regularizada en México, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, el día de hoy no tienen un acta de nacimiento, no tienen un documento de identidad. Sin embargo, hemos trabajado mucho para dejar en claro al servidor público que aun y cuando ellos no tengan documentos, tienen derecho a los servicios públicos. Y algo que me he estado dando la tarea es de coordinar a toda la administración, sobre todo en los derechos básicos, por ejemplo, el tema del sector salud. ¿Para qué? Para que a todas aquellas personas que habían sido invisibilizadas o por alguna razón se les negaba la atención médica, ellos tengan esa atención médica de primera mano, ¿no? Y la verdad que el día de hoy tenemos muy buenas estrategias con el sector salud, el sector educativo. Seguimos trabajando con el tema de documentación e identidad y también, por ejemplo, el laboral que ya estamos también poniendo en marcha esos sectores, ¿no? En el caso del refugiado, que es el caso que conocemos de los guatemaltecos, de los campamentos de guatemaltecos, pues son gente que requieren en su momento una protección internacional porque vienen huyendo, en este caso, de conflictos armados. Y eso hay que ponerlo en agenda del servidor público. ¿Por qué? Porque estamos trabajando justamente para tratar de regularizarlos. Te repito, el tema de las jornadas. Desde los 80 hasta aquí Sí, y todavía claro, tenemos estos casos, ¿no? hay mucha gente Más que de no cuenta con un documento. 40 años y siguen en este rezago. Claro. Suena Sí, complicado, ¿no? y luego pueden estar tanto tiempo sin... Pues hay gente, por ejemplo, que ya aquí eso. llegaron muy chiquitos a México, o hubo mujeres que llegaron embarazadas, los niños nacieron aquí en México, han crecido, hoy sí que reproducido, y los niños no tienen documentos. Hoy sí que los hijos de los hijos no cuentan con documentos, Sí. ¿no? Entonces, estamos trabajando con toda esa serie de regularización. ¿Para qué? Para que ellos, hoy sí que digamos que un acta de nacimiento es tu llave de entrada para cualquier tipo de servicio. Sin embargo, hemos dejado en claro que el carecer de ese documento no te niega a ti como migrante, no le niega a tu servidor público, no le puedes negar un servicio a la persona. Cuando ocurrió este caso de los migrantes que parece que salieron de Guatemala también. Sí, por conflicto de los 80, sí. Sí, pero recientemente hubo un caso también de que unos que quedaron... En la línea. En la línea, sí, ¿no? Igual. ¿Y también venían de Guatemala? Sí, de hecho me tocó también atender ese tema en su momento, en el 2016-2017. Quedaron ahí en la línea y no se sabía... Y ahí siguen. Pues, ahí siguen, están en parte de territorio mexicano. Quedaron en medio. Bueno. Sí, lo que pasa es que esta gente, ellos fueron desplazados también en su momento y también se les dio lo que fue, por ejemplo, atención médica, se les dio seguridad pública, se les dio insumos para los temas de educación, se les llevaron, la verdad, que el tema de agua, se les apoyó con varios insumos, digamos, para la estancia que ellos tenían. En su momento, yo encabezando la mesa del Estado, porque tuvimos una interacción porque la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos, le emite unas medidas cautelares a Campeche justamente para la atención de estos migrantes. Que quedaron en ahí medio. estaban en medio. Sí. Y justamente en el cumplimiento... Es Candelaria, ¿verdad? Sí, estaban cerca de lo que es Candelaria, ahí estaban cerquita. Pero no ni en México ni en su país. Quedaron en medio. Ajá, exactamente. Y ahí siguen. Ahí siguen. ¿Y qué pasó con esta gente? Que de hecho se les llevaron los servicios, se les sigue dando el servicio, pero cuando ya interactuamos en varias mesas con ellos, con la CNDH, inclusive habían hasta organismos internacionales, ONG internacionales que estaban apoyándolos. Y en la última mesa de trabajo que tuvimos, porque ya llevaba yo la instrucción de que se les permitiera ingresar a México para que se pudieran ellos ya instalar, porque nos era más fácil llevarles la ayuda ahí donde pensábamos a ellos ubicarlos, que hasta donde ellos estaban, porque era hasta más complicado para el servidor público. Pero ellos, te puedo decir, porque yo ahí estuve encabezando esta mesa de trabajo con CNDH, que a la hora de que se les hizo la propuesta, ellos agradecieron, la verdad que estaban ahí los migrantes, estaban las ONGs internacionales, y ellos agradecieron enormemente el apoyo que México les estaba dando. Agradecieron enormemente Campeche, toda la ayuda que les proporcionábamos, pero que ellos no iban a ingresar a México, se iban a quedar donde estaban, porque ellos iban a seguir
luchando por el derecho que les asistía como guatemaltecos para poder regresar a sus tierras, ¿no? Fíjate. Entonces ellos no quisieron. Y son estos, y todo esto lo tienes que contemplar, ¿no? Claro. En tus programas. Claro, pero aquí la importancia de que te des cuenta de cómo tenemos un falso contexto de lo que es el migrante. Sí. Porque en este caso tú lo puedes ver, se les ofreció, ellos dijeron no. Nosotros somos guatemaltecos y tenemos todo el derecho legal a seguir peleando por esto. Y vamos a seguir con los medios legales para que nos regresen a las tierras que nos pertenecen, porque nosotros somos guatemaltecos. Ellos no quisieron. Bueno, vamos un corte y seguimos platicando con Eslovenia, que nos trae pues un tema que está muy vigente, que es actual por la problemática que no solamente es ni de Campeche ni de México, sino es mundial, sí. El tema de las migraciones, el tema de la migración. Y entonces Eslovenia Gutiérrez Valle es la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, tienen ese programa estatal de derechos humanos. Y específicamente hoy estamos platicando, porque es un tema muy amplio, estamos platicando el tema de migrantes. Pero vamos a un corte comercial y regresando vamos a abordar también un tema que también es muy complicado, es difícil, es el tema de la trata de personas, que precisamente se relaciona con esto de la migración, porque se ha detectado también durante muchos años que estas poblaciones migrantes, estas personas que están en esta condición, son víctimas de varios delitos, pero sobre todo del tema de trata, ¿no? Que es el principal, creo que sufren sobre todo las mujeres y los niños, las niñas, y también los hombres, pero vamos un corte comercial y regresamos, porque aparte no tiene mucho que se conmemoró este Día Internacional contra la Trata de Personas. Y con esto regresamos para cerrar la plática con Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Ya volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea. De verdad que le agradezco mucho a Eslovenia Gutiérrez que nos acompañe hoy de esta Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, que aparte, ahorita comentábamos con ella, es algo que debe ser gratificante, ¿no? Porque a ti te toca fundar, crear de alguna manera esta parte dentro del gobierno, esta Dirección de Derechos Humanos dentro del gobierno. Y bueno, lo comentamos al inicio, hoy están en un programa estatal de derechos humanos más amplio, más elaborado, más ambicioso que el que hicieron en 2018. 18 lo publicamos. Ahora están ampliando esto. Y bueno, pues nos estamos enfocando al tema de migrantes ahorita. Avanzando en esto, pues el pasado 30 de julio fue el Día Internacional contra la Trata de Personas. Y un poquito vamos aquí hilando todos los temas, ¿no? Porque pues la trata de personas tiene que ver con este tráfico que hay y con esta privación de los derechos humanos de niñas, niños, mujeres, hombres que pues son víctimas de este delito de trata y que luego los llevan a otras situaciones forzadas, ¿no? Sí, evidentemente todo esto es una situación que ellos hacen de manera forzada y luego los meten al comercio y delitos sexuales, etcétera, ¿no? Sabemos. Y platicamos del tema de migrantes y lo hilamos con este tema de trata de personas porque los migrantes son sobre todo víctimas mucho de este delito. Eslovenia es así, es un diagnóstico fuerte, ¿no? Pero esa es la realidad que se vive hoy en día, ¿no? Sí, de hecho, igual en el programa también estamos tocando cuenta que me decías tú, también el trata de personas, que vamos a trabajar junto con lo que es la Fiscalía General del Estado. Y como bien decías, el día 30 de julio fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, que también es un tema que hemos trabajado en particular desde muchos años, para efectos de visibilizarlo, para ponerlo de conocimiento de la gente. Sin embargo, ves como que no tiene ese impulso que queremos o que llegue a la gente que queremos que llegue, ¿no? Yo siempre lo que digo, la gente a veces comparte cualquier tontería en las redes y no comparte lo que realmente es muy, muy relevante como prevención para la familia, los hijos, los jóvenes, los adultos, ¿no?
Y aquí es muy importante tocar el tema de trata de personas, algo que platicamos algo fuera de línea, ¿no? De que se cree que la trata de personas afecta mayormente a las mujeres y a los niños. Sí, es un alto índice. De hecho, la mayoría de las personas que son víctimas de trata a nivel mundial son las mujeres y las niñas, ¿no? Por el tema de explotación sexual. Pero algo que hemos reiterado justamente en la semana pasada, que hicimos una jornada aquí en el Estado para efectos de sensibilizar al servidor público, con el apoyo del Pozo de Vida, que es una asociación civil que trabaja a nivel nacional e internacional, y también con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial para prevenir, atender y erradicar el trata a nivel nacional. Bueno, pues con esta asociación hicimos una visita a diferentes secretarías. Comenzamos con Fiscalía General del Estado, trabajamos con Sanafar Vida Nueva, fuimos a SEDECO, a Obras Públicas, a Secretaría de Educación, fuimos a diferentes lugares aquí en el Estado, ¿no? Para llevarles un poco del tema. Y algo que se enfatizó mucho aquí al servidor público fue el de reiterarles que cualquier persona puede ser víctima de trata. Tú, yo, cualquiera. ¿Por qué? Porque creemos que únicamente va a afectar a la mujer por el tema de la explotación sexual, pero no. En el caso de la ley general, hablo de la ley nacional que existe para prevenir, atender y erradicar el trata de personas, nos habla de 11 modalidades. Y no solamente está el tema de la explotación sexual, también tenemos, por ejemplo, los trabajos forzados, la mendicidad forzada, hablamos inclusive, por ejemplo, de tráfico de órganos, hablamos de experimentos de bioéticos, por ejemplo, en las personas. O sea, hay una serie de modalidades que hacen vulnerable a cualquier persona. Por ejemplo, algo que veíamos estadísticamente, si vieras mujeres, la mayoría, el porcentaje alto de mujeres es para explotación sexual, ¿no? Las mujeres y las niñas. Pero, por ejemplo, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, el adulto mayor, son personas muy vulnerables a la mendicidad forzada. Son personas que pueden ser captadas, enganchadas, inclusive raptadas, para que luego algún tratante las explote. Aquí algo que tiene que digamos que identifica el tema de trata, que es algo que muy puntual, es que a la persona, una vez que es captada, enganchado o empresa de su explotación, lo que hace es convertirla en una mercancía. O sí que le quitan lo que son, digamos, derechos humanos y la vuelven un objeto, que es para comercializarla de cualquier forma, ¿no? Y hacer experimentos con ellos. Inclusive bioéticos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ahorita que estábamos trabajando con el Pozo de Vida, ellos... y el tráfico de órganos, que es una red claro, funesta, ¿no? En el caso del tráfico de órganos, nos la platicaba el Pozo de Vida, porque ellos interactúan como es una asociación y que también ellos tienen albergues donde apoyan de manera integral a las víctimas que son rescatadas, cuando es posible que sean rescatadas, ¿no? Nos platicaban que hacen unos círculos de rehabilitación, de salud mental para el tema de migrantes rescatados. Dice que platicando con un migrante que dice, no, es que el tema de trata nada más afecta a las mujeres, ¿no? Y le dice otro, no, porque yo estuve en un camión, dice que no me tocó a mí porque uno tenía yo la edad, pero el mismo pollero nos vendió con unas personas y se llevaron a la gente joven por el tema de los órganos. De los órganos. Exactamente. Entonces, la gente joven es la que es vulnerable para el tema del tráfico de órganos, ¿no? Entonces, depende de tu edad, de tu condición, es para lo que les puede servir. Como te digo, aquí nadie está exento de poder ser víctima de este grave flagelo, ¿no? Entonces, aquí la importancia de que demos a conocer el tema, de que difundamos en redes. Por ejemplo, en el caso a nivel internacional, en el 2013 es que se genera la ONU a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, la campaña internacional, porque el tema de trata de personas es una problemática a nivel mundial. O sea, ningún país está exento de padecerla, de sufrirla. Entonces, dada la problemática y los números, es que dice la ONU, pues hay que hacer algo. Entonces, en el 2013 es que ya se lanza la campaña Corazón Azul. Y el corazoncito es un corazoncito blanco, así rodeado de azul, que representa lo que es, digamos, la tristeza de las víctimas o las familias víctimas de que han sufrido trata, ¿no? Y el color azul, pues el tema de la ONU.
En el 2017 México ya se compromete, digamos, comienza a difundir aquí en México lo que son las campañas del Corazón Azul. Y a través de la Secretaría Técnica y la Comisión Secretarial comienza a difundirse los materiales, ¿no? Que subimos a redes, difundimos. Y por ejemplo, a México, sumándose a esta campaña, genera las campañas, por ejemplo, Aquí estoy y Puedes verme, contra trata de personas. Son 2 campañas que tienen, que ellos están en redes de manera permanente. Ustedes pueden entrar, googlear, las van a encontrar. Hay una infinidad de materiales, de videos, de cómo puede caer una persona enganchada. Y a veces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, podemos estar frente a una persona que está siendo víctima de trata y no sabemos, o nos está pidiendo ayuda a gritos de manera silenciosa y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, esa gente que puede estar pidiendo dinero, que está vendiendo algo en la calle. O sea, la podemos encontrar de diferentes formas, pero no sabemos identificarla, ¿no? Desde ahí la importancia que aprendamos a conocer cómo opera este tipo de delito, cómo se puede ejecutar, ¿no? Sí, es que yo te comentaba, ¿no? Lo tenemos claro en el caso de las personas que son captadas por su condición más vulnerable, como en este caso los migrantes, pero dices bien, o sea, cualquiera puede caer ahí, ¿no? O claro. sea, en el caso de la gente que viene en estas caravanas, pues, bueno, muchas veces niños que viajan solos, ¿no? No acompañados. No acompañados. Las mujeres y sobre todo las personas de la tercera edad, adultos mayores, efectivamente, pero sí, o sea, le puede tocar a cualquiera, como bien dices, y esto es un mal que los estados tienen que combatir y prevenir, sí. Pero no está sencillo, ¿no? O sea, son redes muy complejas, son situaciones muy alarmantes donde desafortunadamente también dentro de los estados, ¿no? Hay servidores públicos y yo creo que ahí es donde tenemos que tocar. Hay servidores públicos y hay funcionarios que están no haciendo un buen trabajo con respecto a esto y muchas veces prestándose. No, pero ¿no? además deja, independientemente de que se pueda dar eso que tú comentas, nos ponía y nos tocaba algo mucho el pozo de vida, decía. Por ejemplo, en los centros nocturnos, los mejor conocidos como los table, ¿no? Ustedes llegan, por ejemplo, en el caso del varón, y hay mujeres hasta que van, nos comentaban ellos, ¿no? Y tú ves a la chica rubia, alta, de ojos azules, que no habla ni el idioma. Uh-huh. Y dice uno, y nada más quiso venir aquí a Campeche o a no sé, cualquier estado de la República, ¿no? A bailar. Uh-huh. Pero no sabes el fondo realmente del asunto. Y lo mismo sucede con mujeres mexicanas que pueden ser captadas y generalmente son llevadas a otros países. ¿Por qué? Porque lo que hacen es incomunicarte de tu gente cercana, de gente que puedas pedir ayuda, te quitan los documentos, te van a llevar a un lugar donde nadie habla tu idioma. Entonces, ¿a quién le pides ayuda? Sí. Bueno, ahora vimos el caso de una chica, ¿no? Mexicana en Alemania. Ajá, me parece, exactamente. Creo que tiene que ver con estos casos y con estas redes. Desafortunadamente la encontraron, apareció ya sin vida. Pero sí tienes razón, o sea, hay cosas que terminamos normalizando y no debe ser, ¿no? No sabemos qué hay atrás y tienen un gran reto ustedes. Eslovenia tiene un gran reto para avanzar en estos temas. Se nos va el tiempo, pero sí quisiera tocar contigo porque lo comentamos también fuera del aire con el tema de migrantes, sobre todo. Detectando a gente que se ha quedado en Campeche, ¿me decías? Sí, no son tantos, pero sí. Sí, nos hemos encontrado con gente, ¿no? Que lo que busca es regularizar la estancia. Sobre todo que a veces hay gente que se ha quedado porque se ha encontrado parejas, quieren casarse, o inclusive que ya están de aquí con alguna pareja, ya tienen el niño o la niña, ¿no? Y lo que quieren es formalizar la relación. Porque, por ejemplo, si nace el niño y no cuenta el papá, por ejemplo, o la mamá con los documentos de manera regular, pues no asientan al niño. Claro. Y los niños así van creciendo. Se encuentra uno con casos muy sorprendentes, ¿no? De gente que quiere regularizarse. Por ejemplo, con el tema de las caravanas del Jaguar y que voy promoviendo ahí, difundiendo derechos y el tema de la unidad de atención al migrante, me he encontrado con alguno que otro caso de gente. Me he encontrado que con algún nicaragüense, que con algún español, con una niña que nació en Egipto. O sea, cosas así, ¿no? Cosas así que dice uno no puede ser, pero sí. Sí. Y esto, ¿tienen la unidad de atención al migrante? ¿Dónde está? Mira, mis oficinas están ubicadas en el 4º piso del edificio La Valle.
En el centro histórico, lo frente al Congreso del Estado, ahí me encuentran a mí en el 4º piso, preguntan por Eslovenia, derechos humanos, y ahí Cualquier persona que pueda tener una Sí, duda, una requerir duda. una asesoría con respecto a esto. Temas, inclusive no solamente con el tema de inmigración, puede ser cualquier tipo de problemática. No, en particular con la dirección no tengo yo atención al público, sin embargo siempre ando apoyando ahí a cualquiera que se acerque, ¿no? Cualquiera que tenga alguna problemática o quiera una asesoría legal, van conmigo, yo ya canalizo, me encargo de ver el seguimiento de la problemática. Y si es migrante, pues también se pueden acercar con toda confianza. Y otro tema que quiero tocarte rápidamente, y creo que también tiene que ver con esto, sobre todo el tema de la trata y el tema de Tráfico, situaciones de tráfico y situaciones difíciles. La gente que está reportando a las personas no localizadas, la búsqueda de personas, ¿no? Que tienen ustedes también como parte, y bueno, integra estos elementos y estas instancias que tienen ustedes para implementar pues todo este programa de derechos humanos, que es la Comisión de Búsqueda de Personas, ¿no? De personas del Estado. Creo que eso es importante, ¿no? Fortalecer esta parte, porque puede ser un buen inicio para poder rescatar a alguien que pudiera estar, ojalá que siempre todos los casos fuera, porque lo sabemos, ¿no? Que hay casos en los que pues las personas se van, a veces voluntariamente, la familia los reporta como no localizados, pero luego al poco aparecen. Pero no por eso uno debe dejar de hacerle caso a estas alertas que vemos que ustedes sacan. Me refiero a que esta comisión saca de personas que no están localizadas. Es importante también este tipo de herramientas, ¿verdad? Y aprender a tomarlas más de manera más, pues no la ligera, no ver nada más, pues seguramente va a aparecer a los 2-3 días, ¿no? Hay casos en que no. Y yo creo que eso es un tema igual que me gustaría que le comentaras a quienes nos escuchan hoy. Sí, mira, por ejemplo, aquí también te comento aquí en el caso particular que en su momento fui también delegada de la Comisión Local de Búsqueda. A la par lo llevé con la Dirección de Derechos Humanos y a la espera de que nombraran al titular. Por la naturaleza de mis funciones estuve más de un año a cargo de la comisión. De hecho, me tocó ponerla en operación, logré concursar recursos federales para poder arrancarla, equiparla, contratar personal y ponerla en operación, ¿no? Y como bien refieres, hay que hacer aquí la distinción de que tenemos en la comisión el tema de desaparecidos y lo que son los no localizados. En el caso de Campeche, te puedo decir que porque es muy bajo el índice, la mayoría son no localizadas. Porque como bien son personas que a veces no quieren ser encontradas por cualquier situación. Pero fíjate que ningún tipo de acción está de más. Cuando, por ejemplo, una persona no encuentre algún familiar, un hijo, la hija, lo que sea, más vale recurrir a este tipo de instancias. Por ejemplo, tenemos la Comisión Local de Búsqueda y tenemos también la Fiscalía General del Estado. Dice uno, ¿qué hace uno y qué hace otro? Hacen lo mismo. Bueno, la Fiscalía General del Estado, que también coadyuva con o ambas, una se apoya de la otra. La Comisión Local de Búsqueda, si tú acudes a reportar a una persona que no encuentras o que no la localizas, inmediatamente se activa el mecanismo, se genera un boletín. Y ese boletín se sube, se difunde, se pide apoyo, por ejemplo, a hospitales, a seguridad pública, a fiscalía, para que efecto de que todo el mundo boletine y buscar en sus padrones si tienen de casualidad registrada a la persona. Y ya sea que se presuma o no un delito, la Comisión Local de Búsqueda entra en operación. En el caso de la Fiscalía General del Estado, ellos entran en acción cuando hay la presunción de un delito. Pero eso no quita que la persona pueda recurrir a cualquier instancia y pedir el apoyo, porque te van a apoyar de ambos lados, ¿no? Bueno, pues ahí está. Yo creo que era un tema importante de aclararlo y que los que nos escuchen hoy, los radioescuchas y que nos ven en las redes sociales, lo tengan claro, porque nos han preguntado mucho, ¿no? Nos dicen, oye, hablan a la radio y dicen, ustedes no pueden ayudarme en reportar, no, eso es personal, ¿no? Que ustedes tienen que ir ahí y hacer el reporte a la instancia, que también está ahí en Secretaría de Gobierno. Sí, de hecho, por ejemplo, en los tiempos que me tocó estar ahí, logré poner implementar el teléfono de guardia de 24 horas para todo el año, que sigue funcionando, la verdad que no me acuerdo del número, pero ya sí logré implementar varias acciones para efectos de que la gente, inclusive yo me daba la tarea de en redes sociales, que decían, es que no encuentro a mi hijo, a ver, nos ponemos en contacto con la persona, con la familia, a ver quién es, qué pasó. Y ya si la persona aceptaba, inmediatamente boletinábamos la búsqueda. Bueno, muchísimas gracias, Eslovenia, de verdad que siempre que hemos platicado contigo, abordamos temas que creo que son de mucho interés y que hay que tener muy presentes.
de ustedes que están trabajando en el gobierno, pero también que la gente que, como nosotros todos, que somos usuarios del gobierno, que estamos dentro de la ciudadanía, que en algún momento puede encontrarse con estos casos, también sepan qué hacer y tengan la información. Sí, claro. Yo la verdad que nada más me gustaría reiterar de que el tema de lo que es para promover, proteger, garantizar, respetar derechos humanos, que como pueden ver abarca todo. No es una tarea que no podemos hacerlo solamente desde el sector público, es una tarea que nos involucra a todos, sociedad, academia, o sea, toda la ciudadanía. Todo el mundo tiene que poner un granito de arena aquí para poder hacer de Campeche un estado mejor. Bueno, muchísimas gracias, Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valles, la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, que está al frente de esta elaboración del programa estatal. No, ya está listo, ¿no? Todavía. Ahorita estamos trabajando en la segunda etapa y el diagnóstico ya está. Bueno, pero va a surgir este programa estatal de derechos humanos y tienen temas también como los que nos ha platicado hoy, tema de migrante, tema de trata, que es muy importante tenerlos pues muy presentes y todos donde podemos pues colaborar también en cooperar en que estas cosas se lleven bien, se resuelvan y que la menor cantidad de gente posible pues resulte afectada precisamente en sus derechos humanos. Gracias, Eslovenia, nuevamente, y gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 FM y a través de las redes sociales en NCS Campeche, en Facebook, NCS Noticias, totalmente en vivo. Hasta la próxima semana. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.